Hablemos del dopaje y control antidopaje. Voy a ser muy puntual. Arranquemos con las razones del por qué un deportista se dopa o utiliza sustancias prohibidas. He tenido la oportunidad de entrevistar e interrogar a varios deportistas, tanto de alto rendimiento como deportistas aficionados. Y básicamente lo que me cuentan de las principales razones que yo puedo resumir rápidamente son, uno, la necesidad de ganar. Muchos viven del deporte, ganan dinero a través del deporte, le dan comida a su familia a través del deporte y si no ganan, no reciben premios, posiblemente no van a ser contratados el próximo año o el siguiente año, los siguientes años y esa necesidad de ganar los obliga a tomar esa decisión. Eso es como la principal causa que he podido evaluar dentro de los entrevistados. La segunda es también tiene que ver mucho con los contratos, el término de los contratos. Muchos de los contratos generalmente son a cortos a plazos muy cortos, ¿sí? Y eso he notado de que, por ejemplo, si el deportista tiene un contrato a un año, en ese año tiene que rendir. Y eso asociado a esa primera causa, la necesidad de ganar, también nos obliga a tomar esta decisión. Otra de las razones es la fragilidad de los sistemas de control antidopaje. Se sabe que se pueden vencer y esa fragilidad de este sistema hace que tomen esta decisión. Obviamente la otra es corrupción. Se conoce que la corrupción es una de las causas con las cuales se ayuda mucho a que los deportistas tomen la decisión de usar sustancias prohibidas. Hay mucho dinero de por medio, por lo tanto, eso es otro factor que influye. Se puede hablar de muchos de mafias que hay alrededor de algunas federaciones y el dinero que se mueve en este tráfico y venta de sustancias prohibidas también es bastante alto y eso también hace que esto influya en esto del dopaje. Otra de las razones son las influencias, ¿no? Las redes sociales que mueven muchos deportistas a nivel de competencias, fuera de ellas, amistades, hace que también se tome esta decisión o influyan en esta decisión. Y también ven que si otros se dopan y están ganando con esto o están entre los primeros lugares, pues también hace que esto tome un rumbo que hace que tomen un camino equivocado. La facilidad de acceso a las sustancias es otra de las razones. Ya hoy en día se consiguen sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de manera artificial, de manera muy sencilla y han bajado mucho su precio, lo que hace que la accesibilidad a estas sustancias también sea de una manera pues muy sencilla. Y otra de las razones es que muchos países todavía no penalizan el consumo de sustancias prohibidas y esto también influye mucho a la hora de usar sustancias en este aspecto. ¿Sí? Digamos que en resumidas cuentas se podría hablar de que esas son las principales causas del por qué los deportistas actualmente se dopan. En cuanto al listado de sustancias prohibidas a nivel de la Organización Mundial Antidopaje o la Agencia Mundial Antidopaje, también conocida por sus siglas en inglés como la WADA, no voy a hacer mucho énfasis en ellos, simplemente hay que conocer que hay sustancias y métodos prohibidos todo el tiempo. Entre ellos están los agentes anabolizantes, hormonas también peptídicas, hormonas de crecimiento, entre ellas, por ejemplo, la testosterona, también están incluidas acá. Hay unos que son las agonistas beta 2, como el clenbuterol, también el salbutamol hasta ciertos niveles se acepta, pero a partir de ciertos niveles encontrados en orina o en sangre también se considera que es prohibido. Hay unos moduladores hormonales y metabólicos, el ICAR, conozco de casos que me han comentado sobre el uso del ICAR, por ejemplo, en el fútbol profesional para mejorar el rendimiento deportivo. Y el uso de diuréticos y agentes enmascarantes también se utilizan precisamente para que no salgan los positivos, ¿no? En las muestras de orina. Casos se han visto, por ejemplo, en Copa Libertadores, en el caso del fútbol. Entonces, esas son una de las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a las sustancias prohibidas durante todo el momento. También encontramos sustancias o procedimientos que son actualmente prohibidos, que son básicamente la EPO, que se utiliza mucho en deportes de resistencia, como en el triatlón, el ciclismo, que es para mejorar la producción de glóbulos rojos en la sangre y por ende llevar más oxígeno a los tejidos, entre ellos el músculo esquelético, que es el principal objetivo en ese caso. Hay manipulación de sangre y componentes sanguíneos. Todo esto también son procedimientos prohibidos como las transfusiones sanguíneas. Cualquier manipulación química o física de las muestras de sangre o de orina también son considerados como prohibidos. Y el dopaje genético, que es muy difícil en la actualidad de poder aclarar o al menos confirmar, también está considerado prohibido.
cualquier tipo de manipulación a nivel genético está considerado como un procedimiento prohibido por parte de la Agencia Mundial Antidopaje. Hay sustancias y métodos prohibidos solo en competición, o sea que dentro de una competición sí se pueden marcar como analíticos adversos cuando se les hacen las pruebas a los deportistas. Entre ellos están algunos estimulantes, algunos narcóticos, cannabinoides, entre ellos la marihuana, los glucocorticoides o los corticosteroides como la dexametasona, también son prohibidos salvo que se utilice a nivel intraarticular, pero de resto estas sustancias están prohibidas en competencia. ¿Cómo prevenir el uso de sustancias prohibidas para mejorar artificialmente el rendimiento deportivo? Yo soy fiel seguidor del pasaporte biológico. No solo el pasaporte biológico que hacen o manejan la Agencia Mundial Antidopaje, sino que también el pasaporte biológico interno de los mismos clubes, de los mismos equipos. Este es la clave para mí para prevenir dopaje en primera instancia. ¿Qué es el pasaporte biológico? El pasaporte biológico básicamente es un perfil que se tiene cada deportista de varias muestras que se pueden tomar de sangre o en orina y es cómo se comporta ese perfil a lo largo del tiempo. Hay un módulo que es el hematológico, que básicamente consiste en las muestras tipo hemograma, reticulocitos, cómo se comporta la hemoglobina, el hematocrito a lo largo del tiempo, entre otras variables. Hay un módulo también que tiene que ver con la parte esteroidea, que tiene que ver con cómo se comportan algunas hormonas esteroideas en el transcurso del tiempo en la sangre del deportista. Tenemos un módulo endocrinológico que tiene que ver también con otro tipo de hormonas, como la testosterona, entre otras, cómo se comportan en la sangre a lo largo del tiempo con el deportista. Y cada uno de estos módulos o de estas variables tienen unos valores límites. Si vemos algún comportamiento anómalo en estos valores de referencia en el sujeto, podríamos pensar de que algo ocurrió que podría uno hacerlo sospechar del uso de sustancias prohibidas. Por eso para mí el pasaporte biológico es esencial y que todos los equipos y clubes deportivos los tengan y lo hagan de manera muy rigurosa. Y cualquier cambio notorio, una anomalía en los números, en las variables normales encontradas previamente en el deportista, harían pensar a uno que posiblemente esté usando cualquier tipo de sustancia prohibida y que lo que amerita es una investigación a fondo para realmente encontrar la causa médica o fisiológica del por qué estas variaciones anómalas en este tipo de muestras que se están tomando en el transcurso, ojalá de no solo de meses, sino de años, con respecto a ese mismo deportista. Ahora, en cuanto al pasaporte biológico, yo utilizo una fórmula establecida por un grupo de científicos australianos y se utiliza hoy en día en el mundo de los deportes de resistencia, como el ciclismo, el triatlón, entre otros, que es el índice de estimulación. Otros lo conocen como la fórmula australiana, otros lo conocen como el índice o el off-score en inglés. Y básicamente es una fórmula que a través del pasaporte biológico nos podría dar sospecha de si el deportista está consumiendo y se está administrando eritropoyetina o en su defecto está transfundiéndose sangre. Esta fórmula es científica, es básicamente para los médicos del deporte que podrían manejar dentro de su pasaporte biológico y es básicamente consiste en coger la hemoglobina en gramos por decilitro, ¿sí? Multiplicarlo por 10 y a esto restarle una variable que es 60, que es la constante, por la raíz cuadrada de los reticulocitos en porcentaje dado. Es decir, que a estos deportistas se les debería tener también el recuento de reticulocitos como una variable hematológica en el pasaporte biológico y con esta variable se puede entonces utilizar esta fórmula para verificar si hay algún tipo de sospecha de uso de eritropoyetina o de transfusiones sanguíneas. Bien, hay que tener en cuenta que los hemogramas normalmente vienen con hemoglobina en gramos por decilitro. La fórmula original tiene gramos por litro como variable en esta fórmula. Por eso en este caso que les estoy mencionando lo multiplico por 10. Entonces es hemoglobina en gramos por decilitro por 10 y a esto se le resta una constante que es 60 por la raíz cuadrada del porcentaje de reticulocitos. Bien, ¿cuál es el rango de normalidad de ese porcentaje de reticulocitos? Normalmente suele ser entre 0.5 a 1.5%. Sí, esos son los rangos normales. Cuando ya hay una deportista que se sale de estos rangos, habría que entonces mirar qué es lo que está pasando y ahí posiblemente la fórmula del índice de estimulación nos podría ayudar muchísimo.
Entonces, y el rango ya del índice de estimulación suele ser entre 80 a 110, es lo que normalmente uno encuentra como rango normal. En hombres inclusive se puede diferenciar un poquito tal vez, en donde menos de 133 podría ser un factor de normalidad, obviamente hasta un rango inferior que se está establecido que ojalá no sea por debajo de 80. Y en caso de mujeres, por debajo de 123 sería el rango de normalidad, obviamente con un rango inferior máximo que ojalá tampoco baje de 80. Bien, entonces a través de esto, cualquier rango que supere o esta cifra o esté por debajo de esa cifra haría sospechar de que algo está ocurriendo. Bien, esa sería como una forma de establecer sospechas de ese uso y ya entraría uno a investigar qué es lo que está pasando, entrevistar al sujeto, interrogarlo y obviamente ante esa sospecha suspenderlo de cualquier tipo de actividad competitiva hasta no aclarar las causas médicas de este tipo de anormalidad en estos valores. Mm, hay otro factor que yo tengo en cuenta, no lo tiene en cuenta normalmente la Agencia Mundial Antidopaje, que es un módulo que yo llamaría fisiológico. Y es que a través de pruebas de esfuerzo, cuando uno le hace pruebas de esfuerzo a un deportista, si hay algún cambio muy brusco en el rendimiento deportivo de este sujeto a través de las pruebas de esfuerzo, que yo sugiero que sea alrededor de un 10%, que no cambie por encima de un 10% esa variación en los resultados de una prueba de esfuerzo, eso se puede utilizar como una variable. Entonces, se sabe que en el ciclismo se puede utilizar este tipo de variable fisiológica para al menos entrar a sospechar algo, ¿sí? En ese sentido, se han establecido valores a través de la historia, no es que haya muchas referencias al respecto, pero de las que hay se sabe que hay unos valores que se manejan sobre todo en el ciclismo de alto rendimiento, hablo del ciclismo de grandes vueltas, en donde si se supera ciertos vatios generados en 20 a 30 minutos, podría dar sospecha al uso de algún tipo de sustancia tipo eritropoyetina o de pronto de transfusiones sanguíneas. Expongo acá algunos rangos que se pueden manejar absolutos inicialmente, pongo algunos datos absolutos como por encima de 450 vatios de zona roja, es de una alta sospecha de que se está utilizando sustancias tipo EPO o transfusiones sanguíneas. Ejemplos de quién ha manejado este tipo de batiaje a lo largo de la historia, en el caso del ciclismo, Miguel Indurain, entre 430 y 450 vatios es zona naranja, de una alta sospecha también. Eh, Casos como los de Contador, Ulrich, Armstrong se han visto que generan este tipo de vatios absolutos. Y entre 410 y 430 vatios es una zona amarilla, donde es una sospecha moderada. Y por debajo de 410 vatios absolutos se considera una zona verde, en donde la sospecha de uso de este tipo de sustancias realmente es muy baja. Si lo queremos ver y verificar a lo largo de la historia, aquí, por ejemplo, expongo qué deportistas han manejado valores fuera de lo convencional, fuera de los límites fisiológicos que uno conoce en el mundo del ciclismo. Entre ellos están, por ejemplo, como ya los mencionados, Armstrong, pero también está, por ejemplo, Marco Pantani, está Bjarne Riis, como los ciclistas en donde se conoció que manejaban vatios fuera de los límites que uno normalmente conoce en el mundo del ciclismo de alto rendimiento, ¿sí? Y por kilo también se puede manejar, es más, sería lo ideal hacer el bateaje por kilo. Y también se sabe que hay una alta sospecha cuando se mueven por más de 20 a 30 minutos continuos, más de 6.5 vatios por kilo de peso. Ahí uno sospecharía que habría que al menos investigar qué es lo que está pasando ahí. Entre 6.3 y 6.5 vatios por kilo es zona naranja de alta sospecha, 6.1 a 6.3 vatios por kilo es zona amarilla de moderada sospecha. Por debajo de esto es la zona baja o zona verde de uso de estas sustancias. Miren, mi interés es un deporte limpio, que todos los deportistas puedan competir bajo condiciones equitativas, que gane el mejor, esa es la idea. Y lo mismo aplicaría para cuando haya apuestas en algunos deportes y haya alteración de resultados por apuestas, eso es lo mismo, eso es corrupción y para mí el dopaje es corrupción. Por eso tengo unas propuestas que se podrían manejar para efectos de hacer un mejor control antidopaje, que mucho tienen que ver los mismos equipos y ojalá asesorados por buenos profesionales, porque sí sé todas las técnicas que se utilizan para poder alterar el sistema y poder vencer al sistema
y eso no es la idea. Sé que manejan los tiempos de vida media de los de medicamentos para que cuando se suministren posteriormente no salgan positivos en las pruebas antidopaje, sé que manejan mucho la parte fisiológica y sé que utilizan muchas otras tácticas, entre ellas la corrupción, para poder omitir o esconder los deportistas que realmente sí salen con analíticos adversos en sus diferentes pruebas de control antidopaje. No deseo eso y la idea es que esto mejore y ahí sé que hay colegas que algunos colegas desafortunadamente toman ese camino equivocado y asesoran a los deportistas para que se puedan dopar y sin importarles realmente los efectos secundarios que puedan tener a futuro. Si estamos hablando de la EPO, entonces tenemos la posibilidad de trombos, de muerte súbita, que en pleno sueño se entre a un paro cardíaco. Si estamos hablando de testosterona, todos los efectos secundarios de la testosterona, que haya infertilidad por el producto de uso de esteroides o anabolizantes, o que haya problemas de atrofia testicular, entre muchos otros efectos secundarios que generalmente el uso de sustancias prohibidas finalmente generan. Eso es pensando también a mediano y largo plazo en el deportista y su salud. En ese orden de ideas, propuestas puntuales. Lo primero es que tiene que haber una política de cero tolerancia. Ante la más mínima comprobación de que haya algún deportista dentro de un equipo o un club que esté manejando sustancias prohibidas, hay que tener cero tolerancia, no se puede aceptar que esa persona continúe dentro del equipo. Segundo, tiene que haber una adecuada inversión. Sobre todo los pasaportes biológicos o los controles internos requieren de una inversión por parte del equipo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo le daría una muy buena inversión a esto para evitar que hayan finalmente deportistas que terminen con falsos positivos y eso termina siendo al final más costoso porque terminan los patrocinadores lastimosamente saliéndose del mundo del deporte como ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, eso es importante. Lo tercero es que ese pasaporte biológico interno que se maneje tenga un módulo fisiológico en donde a través de pruebas de esfuerzo se pueda determinar si hay fluctuaciones o anomalías a lo largo del tiempo. Y cualquier anomalía por encima del 10% podría sugerir que se utilizaron sustancias prohibidas y que lo que al menos en primer lugar ameritaría sería una investigación científica del por qué subió tan repentinamente el estado físico de entrenamiento del deportista. Hay que hacer pruebas sorpresa, definitivamente. No hay de otra. La experiencia ya lo ha demostrado. Esto no como dicen, por las buenas no siempre funciona. Entonces, lastimosamente toca hacer pruebas sorpresa en donde de manera repentina tomemos algún tipo de muestras que puedan ser sumadas después al pasaporte biológico y poder determinar si hay algún tipo de sospecha de utilización de sustancias prohibidas. Obviamente, todas las entidades de control deben tener todo el apoyo agencias antidopaje que estén funcionando de la manera correcta deben tener todo el apoyo y hay que apoyar a todos los científicos del deporte, médicos especialistas en medicina del deporte que sí buscan un deporte limpio y poder apoyar en este aspecto. Eh, Hay que tener un asesor médico deportivo, definitivamente, que ojalá esté neutral, que sea objetivo, que no esté metido dentro de esta red o esta mafia del dopaje y a veces toca inclusive tenerlo externo. Un asesor externo en medicina deportiva podría ayudar porque a veces cuando son internos pueden estar metidos dentro de toda esta red y a veces no es fácil distinguir entre el que sí está haciendo las cosas y está obrando bien y el que no. Tiene que haber capacitación, indudablemente sí, la capacitación es importante en estos aspectos, hay que educar a los deportistas desde tempranas edades, a los mismos entrenadores de todo lo que esto infiere y todos los efectos secundarios que pueden tener el uso de estas sustancias. Entonces sí, claro, la educación hace parte de todo, más no es lo único. Y tiene que finalmente haber algún tipo de penalización ya sea a nivel de un cambio de los sistemas penales en los países en donde se penalice no solamente el tráfico y administración de estas sustancias, sino también su uso. ¿Sí? El uso por parte de los deportistas debería ser penalizado de alguna manera. Y si no, que la penalización venga a nivel interno del equipo, donde con cláusulas en los contratos se pueda determinar que una vez confirmado un caso de dopaje, se pueda penalizar al deportista y poder evitar que finalmente sea expuesto un caso de analítico adverso ya a nivel de una prueba oficial de alguna agencia mundial antidopaje. Entonces,
Esas son las propuestas. Yo solo busco eso, que el deporte sea limpio y que ojalá esto cambie, porque en este momento sí está perdiéndose la batalla, pienso yo, en el control antidopaje, pero siempre hay una luz de esperanza y siempre hay una luz al final del túnel que permite pensar de que si se une la gente de bien, que desea realmente un deporte limpio, bajo condiciones equitativas, de pronto sí salimos adelante. Un saludo.